Saludos amigos y amigas, bienvenidos a otro programa. Esta semana vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y me encanta. Hablemos de comunicación. ¿Sabían ustedes la importancia que tiene poder comunicarnos adecuadamente? Expresar no solo verbal lo que queremos que nuestra persona entienda, acepte de nosotros. Hay muchas formas de comunicarnos, hasta en silencio muchas veces decimos más de lo que hemos contado con nuestras palabras. Hoy hablaremos del arte de comunicar aquí en Acércate Más. En comunicación, la actitud es la respuesta, no tanto el conocimiento. Una actitud que incluye diversos aspectos como el tono de voz, la postura, el control del tiempo, el vocabulario, los gestos, la mirada, el uso de las manos. Todo cuenta en la hora de exponer una idea o proyecto y captar la atención. Todo es importante para cumplir el objetivo de que el destinatario reciba nuestro mensaje tal y como queremos expresarlo. He aquí algunas claves para hablar bien en público. Gestionar el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar hablando? Esto es lo primero que debemos saber antes de planificar nuestro discurso. Analizar tu auditorio en dos sentidos. No es lo mismo hablar ante universitarios que ante empresarios. Hablar con entusiasmo. El 80% del éxito de una buena charla es nuestra actitud. Sonreír, subir y bajar el tono, mostrar énfasis, mover las manos. El público recordará lo que el orador les hizo sentir. ¿Qué tengo que llevar? El material tiene que ser un buen complemento. Es bueno poner videos y fotos. Mensaje directo. El público tiene que entender que hay un beneficio en escucharte. Moverse o no moverse. Es muy importante el movimiento. No hay que estar sentado, pero tampoco bailando. Con naturalidad, con dinamismo. Preparar y practicar. Preparar y practicar. A comunicar se aprende comunicando y así se gana naturalidad, convicción, credibilidad y confianza. Definitivamente, amigos y amigas, a comunicar se aprende comunicando, haciendo bien las cosas. Por eso en este día yo te invito a que practiques cada día una buena comunicación, que no te dejes llevar por lo que está haciendo el montón, por el auge en las redes sociales y en los diversos bombardeos que hay de personas que son influencers, pero que utilizan quizás una manera de comunicarse que no es la adecuada, que no es la que nosotros queremos. Quizás a ellos les funcione ese lenguaje en este momento, pero sabemos que no es funcional para todas las demás actividades que quizás realizaremos en la vida. Practica la buena comunicación. Esa no pasa de moda. Mis amigos y amigas, esta noche yo estoy sumamente honrada y me siento muy contenta porque me acompaña en la entrevista una mujer a la que yo admiro. En cuestión de comunicación, para mí es una persona que amerita mucha reverencia porque se ha manejado de una forma intachable, manteniendo siempre una coherencia y manejando con tal altura lo que es la comunicación, el noticiario, la locución, en todo el sentido de la palabra. Señoras y señores, esta noche, Lisette Selman, aquí en Acércate Más.
Saludos amigos y amigas de Acércate Más. En esta noche nos acompaña una mujer que yo adoro, una mujer que admiro muchísimo, ya no se imagina cuántos noticiarios veía ahí analizando y enamorada con esta capacidad de comunicar, de llevar al máximo este arte de la comunicación. Nos acompaña Lisette Selman. Bienvenida a Acércate Más, Lisette. Gracias, Ana. Encantadísima de compartir este tiempo y este espacio contigo y con tus televidentes. Gracias. Aquí estamos a su orden siempre. Una puerta disponible para usted y puede expresar lo que usted entienda que deba expresar. Muchísimas gracias. Sí. Yo soy una persona que me gusta ver a la gente expresarse bien y hacerlo con esta naturalidad y con esa fluidez que de verdad usted como que nació con eso, definitivamente. No creas, ¿no? No creas, pero sí admito que desde que estaba en el colegio siempre tuve la inquietud, pero tal vez inspirada por mi madre primero y segundo porque tuve buenos maestros. Y yo siempre distingo maestros de profesores, ¿verdad? Para mí hay una gran diferencia, que me inspiraron y me llevaron, me alinearon en el buen hablar, en el bien escribir y claro, lo seguí cultivando y representa una de mis pasiones, tengo que admitirlo. Pero nunca se imaginó Lisette Selman, una figura reconocida en los medios de comunicación, presentando noticiario en Noticentro, por ejemplo. Eso nunca pasó por esa cabecita de Para nada, Ana, nunca me lo imaginé. Pero eso es lo bueno de uno aprender a fluir con la vida y con las circunstancias que uno tiene que encarar, ¿no? Tal vez si yo no hubiera tenido esa apertura, cuando llegó aquella oportunidad, yo hubiera declinado porque no era ni mi formación ni estaba en mis planes. Sin embargo, me dejé llevar y lo bendigo, siempre lo digo, lo bendigo todos los días porque ha sido un camino de aprendizaje, crecimiento, servicio, etcétera, apasionante. Bueno, tanto que dejé mi carrera original, que fue la arquitectura. O sea que sí, ha sido un camino y es un camino de dicha y diferente todos los días. Porque aunque, y tú debes estar viviéndolo, ¿no? Aunque tú hagas una entrevista diaria, cada una es distinta y te enfrenta a desafíos diferentes. Entonces, eso hace que uno se vea combinado a crecer y a aprender, si tiene la suficiente apertura, obviamente. Y ha sido mi caso, esa es la verdad. Y vamos a ver, porque definitivamente, como tú lo cuentas, esto apasiona. La comunicación se mete en tus venas para que la audiencia nos entienda. Tú amas las luces, el set, cada detalle es algo que te penetra así hasta lo más profundo de los huesos. ¿Recuerdas tú aquella primera experiencia, aquel primer encuentro con aquella escenografía, esa primera vez que quizás te hicieron esa luces, cámaras, vamos a rodar? Si supieras que sí, yo recuerdo hasta cómo estaba vestida. ¡Wow! Y de hecho tengo un par de fotos por ahí y ha sido, o fue, junto al querido Henry Pimentel, a quien despedimos el año pasado tristemente, y que me ayudó mucho en ese primer día y los primeros días subsiguientes, ¿verdad? Porque era algo nuevo para mí y era una televisión en vivo, era en el programa Hoy Mismo, cuando era conducido por Elis Pérez y Milady de Cabral, y era para ese segmento de noticias que estaba dentro del programa. Entonces, claro, no es lo mismo cuando vas a hacer algo grabado, que ahí subyace ese saber que si hay algún problema, pues se para y se repite, a saber que estás en vivo. Y la experiencia por eso fue mucho más suave, más llevadera y fue amor a primera vista, tengo que admitirlo. O sea, enfrentarme a las cámaras, a las luces, al deber de informar con la sobriedad y la seriedad que ameritan los hechos, fue para mí un detonante maravilloso
que se volvió una espiral que me llevó entonces a formarme dentro de la comunicación, a tratar de aprender todo lo que me fuera posible, porque ya me estaba tomando la carrera en serio. Entonces no era tan simple como de manera empírica simplemente comenzar a hacer televisión, a tomar el toro por los cuernos y tratar de ir aprendiendo en ese oficio paralelamente con la práctica, que fue una gran escuela, porque de repente en un lapso de solo 3 meses yo pasé de apenas dar noticias en Hoy Mismo a otro canal de la mano de Elis y de Milady con otro programa, y a la calle a hacer reportajes, en el estudio a hacer entrevistas en vivo, con las noticias, a involucrarme en la producción, y eso sí que fue una gran escuela. Eso es el fogueo, Lisette, como lo decimos. Claro. Hay que foguearse. Tú sabes, Ana, que ahora que dices eso del fogueo, creo que sí, porque fíjate que en los, qué sé yo, la última década, 15 años, fui recibiendo pasantes en mi programa de televisión, cuando tenía el programa de televisión, que era Latitud Cero, pasantes de la Pucamaima o de la Universidad Católica, etcétera. Y la mayoría de esas muchachas, porque casi todas eran mujeres, iban con el esquema de estar detrás de un escritorio preparándose para salir ante la cámara. Pero cuando le hablaba de salir a la calle, a hacer un reportaje, a buscar una noticia, ya no tenía como ese atractivo. Y yo no acababa de entender, porque en realidad tú y yo sabemos que la calle, el trabajo en la calle, es lo que te hace aprender, ver la realidad de tú a tú, el tener que observar, captar lo importante, la esencia, redactar un reportaje o una noticia. Pero yo no veía ni veo todavía en la mayoría ese interés. Y entonces, bueno, cada quien elige el camino dentro de la comunicación que realmente le llene, pero yo creo que todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia, porque para mí cada salida de esas es única e irrepetible. Definitivamente, no es lo mismo ir a sentarte quizás a leer una noticia que te redactó alguien, que te la llevó, a que tú conozcas cómo se hizo esa noticia, que tú estés empapado del background, no es lo mismo. Y definitivamente, vivir ese reporterismo, eso te impacta, te cambia el mundo de la comunicación. Sí. Definitivamente. Lisette, ¿hay algo en usted que yo... Hay algo en ti. Nos estamos tuteando, Ana. Vamos a tutearnos porque esto se trata de explicarnos más, ¿verdad? Claro, claro. Tutearnos un poquito, aunque eso en mí es un poco difícil, porque a veces hasta a mi esposo le digo usted. O sea, ¿cómo va a ser? Sí. No. Es así. Pero vamos a tutearnos porque se trata de acercarnos un poco más. Yo siempre he destacado esa cualidad de mantener y dar credibilidad a lo que sea que usted diga. Yo entiendo que hasta callada usted transmite credibilidad. ¿Cómo alcanza eso un comunicador? Más en estos tiempos que estamos con tanto bombardeo por redes sociales, por todo lado hay información, por todo lado hay comunicación, pero cuando se para una gente que tiene esa credibilidad de la que usted goza, se cae todo. A usted, ahí va el enfoque. ¿Cómo se consigue? Aprecio esa valoración, Ana, porque desde el primer día trabajé para ello. Se consigue siendo coherente, porque una cosa es verbalizar o escribir y otra cosa es demostrar en la práctica eso que verbalizamos y escribimos. Entonces, si no hay coherencia entre el decir y el hacer, no puede haber credibilidad. Eso por un lado. Y segundo, tratar de mantener la objetividad, algo que no es una tarea sencilla, porque a fin de cuentas todos tenemos, digamos, preferencias, inclinaciones ante una situación determinada. No hablo solamente en el aspecto político, ¿no? Hablo en sentido general, incluso ante un hecho. Uno puede tener su opinión y una versión, pero cuando uno hace el rol
de periodista, cuando uno hace ese papel de ente mediador entre los hechos y la audiencia, tiene que mantenerse en el punto medio, porque la idea no es, sobre todo en un noticiario, no así en un programa de opinión donde ya hay libertad para uno expresar lo que piensa. Pero en un noticiario uno tiene que mantener ese punto medio de forma que la sociedad, sea el radioyente, el televidente o los cibernautas, porque ahora tenemos que hablar de cibernautas con el tema de todos estos espacios a través de las plataformas tecnológicas digitales, puedan sacar su propia conclusión y tener su propia opinión. Entonces, eso es importante. Y tercero, pues siempre tratar de estar del lado de las mejores causas. Entonces, cuando junto al tiempo, porque hace falta también que en el tiempo se demuestre todo eso, uno logra alinear esas características y condiciones, entonces yo creo que uno va trabajando la credibilidad, que para mí es un valor innegociable y esencial, justamente por eso que tú dices. Me llena de satisfacción sentir que si yo digo verde, nadie se atrevería a cuestionarlo por el hecho de que hasta ahora, ¿verdad? Hasta este momento, yo he demostrado que si es verde, es verde, si es azul, es azul. Entonces, eso es algo que se trabaja todos los días y que debe ser uno de los valores primordiales, un pilar dentro de la comunicación para que las voces realmente puedan ser escuchadas o las plumas puedan ser leídas sin cuestionamiento alguno. Es así, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hay una preguntita que yo generalmente le hago a mis invitados y hay algo a lo que Lisette Selman le tenga miedo, le tema. Me han hecho esa pregunta varias veces a lo largo de mi carrera, fíjate que sí. Y la respuesta todavía sigue siendo la misma. Digo todavía porque a medida que uno va caminando con el tiempo, la forma de ver la vida también va siendo impactada. Pero hasta el momento la respuesta es la misma. Le tengo miedo a no temer. Y me explico. Temo defraudar a la sociedad. Y no es que vivo por los terceros, sino que vivo apegada a los valores y principios que me mueven. Temo no temer el tratar de aportar y agregar contenidos de valor en la interacción frente a la sociedad, porque yo creo que todos los seres humanos, no importa el oficio que desempeñemos, debemos tener como propósito tocar positivamente la vida de los demás. Mira, no importa si yo fuera panadera, hasta con una sonrisa y la calidad del pan que yo fabricara o produjera, tocaría positivamente la vida de la gente. Si yo fuera una asistente en una oficina, la eficiencia, la amabilidad, todo eso también impacta. Entonces, no importa el oficio, pero sobre todo personas que como tú y como yo estamos en los medios, estamos a través de las redes sociales, que tenemos mucha gente con el ojo puesto en nosotros, tenemos todavía una obligación mayor de ser íntegros, de convertirnos en una referencia positiva. Entonces, ese sería mi temor en realidad. Y yo creo que siempre tener una buena dosis es sano. Es sano porque significa precaución, significa responsabilidad y significa apegarse al reto de tratar de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Sabes que mientras te escuchaba, reforzaba vamos a decir, un aprendizaje que tengo de mi madre, de mi familia. Y ella siempre decía, actúe pensando en cómo eso va a repercutir, no solo a ti, porque no te debes a ti nada más. Piensa hasta en tus nietos cuando vean eso, cuando escuchen aquello. Y de verdad que en la actualidad vemos una juventud viviendo el día a día. O sea, maté este día, como viene el otro, así mismo me voy.
manejando. Y en base a eso, me gustaría preguntarte, porque eres Sí, madre, sí. y yo también tengo tres hijos, y siempre vivo preocupada con este bombardeo de informaciones no tan buenas a las que acceden nuestros hijos. ¿Cómo uno mantener, vamos a decir, esta línea, esa temática tuya, eso que tú creciste con ello? ¿Cómo lo pasamos a nuestros hijos para que ellos entiendan que quizás cuando le decimos no veas esto, no alimentes tu mente, tu cabecita, quizás con este tipo de información? ¿Cómo tú recomendarías a las madres que nos están escuchando hoy a sanear ese tipo de contenido que está llegando a nuestros hijos y crearle como ese blindaje del que tú acabas de hablar, de que ellos mismos digan, hey, no puedo hacer esto porque puede afectar mañana a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos? Más que con la prédica y el sermón, con el ejemplo. Porque los hechos marcan más poderosamente a nuestros hijos que el discurso o la llamada de atención. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en el contexto del carnaval, yo trataba de acceder a mi casa, a mi apartamento, al edificio donde está mi apartamento, que tiene una calle vehicular interna, paralela al malecón. Y claro, el flujo de los vehículos aprovechaba esa calle interior que conecta con la Independencia para salir del malecón, ¿no? Así que para yo poder acceder al parqueo, obviamente pues tenía que esperar el turno o que alguien amable me diera paso. Circulaban muchos vehículos hasta que uno, conducido por un joven que iba acompañado de otra joven y detrás iba una señora adulta, frenó para darme paso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que la señora que iba detrás le llamaba la atención de por qué se paraba en lugar de seguir? Y eso me entristeció, además de impactarme mucho. ¿Por qué? Porque el joven estaba siendo amable y cortés. Sin embargo, la señora, no sé si era su mamá o si era su abuela, le combinaba lo contrario. Y yo fue cuando volví a decirme, cuando o mientras sigan sucediendo situaciones como esta en que los adultos no somos la referencia, no podremos exigirle nada mejor a los jóvenes. Entonces mi consejo sería ese, que en la práctica, en el hogar, nosotros le demostremos a nuestros hijos cuál es la conducta correcta, cuáles son los tiempos que hay que dedicar a interactuar en la familia, cuál es el momento para navegar en una tableta, qué tipo de contenidos hay que consumir. Por ejemplo, unos niños que no vean a sus padres leer, les va a ser mucho más difícil adquirir el hábito de la lectura, porque no lo ven en su casa, sino que lo tienen como una obligación de la escuela. Para ponerte otro ejemplo sencillo, fíjate cómo tú has recordado esa enseñanza de tu madre, que justamente también la mía me lo decía. Por eso, cuando yo comencé en la televisión, ya mis dos hijos mayores de los tres que tengo habían nacido. Por tanto, yo tenía un compromiso extraordinario de que la carrera que yo estaba comenzando fuese recta y limpia para que mis hijos nunca tuvieran una razón para bajar la cabeza por vergüenza. Y es lo que me lleva a veces a preguntarme, como tú decías ahorita, hoy muchos viven el día a día. eh, Veo sobre todo a las mujeres exponerse de una manera tan libérrima a veces, con hijos, y yo digo, bueno, pues no sé si es que no le preocupa que en algún momento los hijos les cuestionen, porque todo queda en esa plataforma, la foto, el video. Exacto. Entonces, no sé, bueno, todo el mundo es libre de hacer lo que considere, eh, pero yo creo que si queremos una sociedad eh, íntegra, tiene que comenzar por el ejemplo de los adultos sobre todo.
Es así. En la familia definitivamente debemos predicar más con el ejemplo, las madres, los padres, Así para es. que mañana nuestros hijos no se les haga difícil hacerlo bueno, hacerlo bien, porque ya eso estaba aprendido, si lo vieron en Es casa. una costumbre, Es una claro. costumbre. Vamos a una breve pausa y retornamos enseguida con esta interesante conversación aquí con Lisette Selman. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. Lisette Selman nos acompaña esta noche. Ya ustedes saben que estoy en mis aguas. Comunicación total, experiencia, información de vida, de madre, de buena educación. ¿Qué más le puedo yo decir a ustedes de Lisette? Una mujer que nos encanta a todos. Lisette, tú sabes que en los inicios vamos a decir, en mis inicios, en los medios de comunicación, no sé, en su caso, se hablaba mucho de que la joven para lograr algo en la televisión o enganchar o posicionarse, existían dos factores que eran garantizados para que la muchacha encajara, ¿no? O que estuviera una cuña, un padrino, un buen padrino, o un segundo, que se viera bien y accediera quizá a peticiones que laceraban su credibilidad y su valor como mujer para que la posicionaran en aquel puesto que quizás quería la joven. En su época, en su tiempo, ¿vio alguno de estos factores rondar, vamos a decir, esa reputación de Lisette, que Lisette dijera, no, stop, o sencillamente no tuvo que pasar por ninguna de ellas? Eso ha existido en todos los tiempos. Conmigo yo felizmente nunca tuve que enfrentar una situación así. Yo creo que también a veces se sabe con quién se atreven. Yo, claro, como era casada, siempre he sido tan recta que a veces creo que la gente piensa que yo no hago chistes, no bailo, no salto y es todo lo contrario, ¿no? Pero para ser realista hay que decir que, bueno, tener a alguien que apadrine a uno en el buen sentido, en función de avalar la calidad, el talento, la preparación, siempre ayuda, obviamente, porque es la clásica recomendación, viéndolo desde el punto de vista positivo. Las mujeres siempre vamos a estar expuestas a, a esas posibilidades de propuestas indecentes, ¿verdad? Pero yo creo, y ahí voy a recordar a mi mamá otra vez, que una es quien pone el freno o simplemente deja que pisen el acelerador. Y ojalá que la mayoría pensara en poner el freno, porque primero no vale la pena lograr nada que no sea por la vía correcta en función del talento y la capacidad. Y segundo, más temprano que tarde, esa misma persona que intenta lastimar el valor de una mujer será la primera en despreciarla justamente por haber sido tan fácil y accedido a una propuesta incorrecta. Pero eso es algo que ha sucedido desde siempre. Reitero, yo felizmente nunca tuve que enfrentar nada parecido, pero qué decir, que sí, que siempre está ahí y hay quienes caen y es una pena, es una pena. Sí, da mucha pena, lamentablemente. Pero vamos a pasar a un punto que yo sé que todas las chicas están esperando ahí, y son esas recomendaciones de Lisette para todas esas jóvenes que están ahora soñando con incursionar en los medios de comunicación. ¿Cuál sería tu recomendación para esta joven que está en la universidad, quizá estudiando periodismo, locución? ¿Qué tú le dirías así, detallitos de toda una maestra? Prepárate aquí. Voy a dar varios consejos. Uno, tomarse la carrera y el oficio muy en serio.
porque son los periodistas, los comunicadores, bueno, todos somos comunicadores, pero los que tenemos acceso a un medio de comunicación somos los que marcamos las pautas a la sociedad porque nos convertimos en un referente. De hecho, las sociedades se inducen a través de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Eso es lo primero. Y por tanto, hay una gran responsabilidad ahí para edificar, para construir, para inspirar, para ser voz de los que no tienen, etcétera. Segundo, ampliar la cultura. Y eso significa leer mucho hasta la muerte, viajar tanto como sea posible en la medida de las posibilidades, porque pocas cosas se enseñan tanto como un viaje. Claro, un viaje me refiero desde el viaje interno a nuestro país hasta salir fuera de las fronteras con la actitud de observación, de conocer otras culturas. Tercero, eso que acabo de decir, desarrollar la capacidad de observación, porque aprende más no quien vive más tiempo, sino quien más observa, para desarrollar esa capacidad de análisis. Entonces, a eso hay que hacerlo acompañar de formación constante. La formación nunca termina y de hecho, no importa la edad que tengamos, incluso cosas aprendidas se van modificando en el tiempo y tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para desaprender y ajustarnos a los nuevos tiempos, ¿no? O a mejorar cosas que creíamos que estaban bien, etcétera. Entonces, en esa formación va desde la comunicación verbal, escrita, corporal, hasta todo lo que nos permite enriquecer nuestro oficio para mantenernos como profesionales actualizados, como hacen los buenos profesionales. Y ojalá que quienes decidan hacer la carrera realmente lo hagan por pasión, porque es la única forma en que logran ser felices y desarrollarse hasta alcanzar el éxito. Porque esta carrera, como pocas, la medicina es otra tal vez, ¿verdad? Son un sacerdocio también. Tú sabes, en nuestro oficio no hay día ni hay hora y hay que estar en la mejor disposición de ir en la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la noticia verdaderamente, de llegar al fondo de las cosas, de lograr esa entrevista con esa figura a la que estamos tratando de contactar, que no aceptar un no desde el primer momento. Entonces, para eso tenemos que estar dedicados a lo que nos apasiona. Así que yo diría que en sentido general esas 4 recomendaciones para mí son fundamentales e innegociables en alguien que quiere hacer carrera dentro del periodismo, dentro de la comunicación. Dime algo, Lisette. Yo recuerdo que estando yo en el noticiario de Noticiario Popular, en medio de ese fogueo, le llevan una noticia muy mala a uno de los presentadores de noticias que lamentablemente falleció, Félix Nova. Ah, sí. Y déjame decirte que ese hombre continuó con su noticiario, la audiencia no percibió nada en lo absoluto y cuando terminó se desplomó en llanto. ¿Te pasó a ti en tus años de experiencia tener que estar ahí frente a esa cámara, aunque estuvieras quizás dolida por algo que te haya impactado o quizás muy molesta, pero mantenerte ahí como con esa vocación haciendo tu trabajo? Sí, sí, en más de una ocasión. En más de una ocasión. Bien por informaciones dentro del mismo noticiario que teníamos que compartir y se trataba de hechos muy crudos que me lastimaban, claro, me sacudían, o bien por situaciones externas que sucedían detrás de cámara y había que mantener la sobriedad porque ciertamente uno tiene que asegurar, garantizarle a la audiencia la serenidad de vida, marcarle el ritmo de lo que está sucediendo, ¿no? Y si eso significa abstraerse de reaccionar ante algo dramático o impactante, pues hay que hacerlo. Ese es el nivel profesional que hay que desarrollar. O sea que sí, en más de una ocasión.
Es fuerte, de verdad. Lo es porque uno sigue siendo humano, no una máquina. Fíjate que recuerdo haber estado viendo un noticiario alemán y la presentadora daba una información de unos niños en una región de África que habían fallecido producto de un envenenamiento del subsuelo en la región donde vivían. Y esa presentadora pasó de esa noticia, que era un video con ella, era un voiceover, ¿verdad? Que ella estaba haciendo. Pasó de esa noticia a otra que no tenía nada que ver, con otro tono, con otra, ¿verdad? Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, tampoco es llegar a ese extremo de que si hablamos de seres humanos que han perdido la vida, uno pase. Y en otra información, inauguraron un centro de atención. No puede ser. O estar ¿De con dónde una está? que quizá no se adapte al momento. Claro, porque ¿dónde está la fibra humana que te hace empatizar con una realidad que nos toca a todos? Es decir, no importa qué tan lejos de donde estemos haya sucedido un hecho trágico, eso no significa que no nos importa, de alguna manera nos toca. Entonces, también buscar ese equilibrio de preservar esa condición humana, esa sensibilidad con el control de la situación. Es uno de los desafíos a los que uno realmente se enfrenta. Sí, extrañas el noticiario, extrañas eso, que ya no estás ahí dando. Así es, hace 3 años que estoy fuera del aire. Si supieras que lo echo de menos, pero he aprendido con la vida a sacarle partido a las circunstancias del momento y a las oportunidades que se crean con ella. Pero sí, imagínate, 20 y tantos años, de mis 36 años de carrera, desde el primer día he estado ligada a los noticiarios, ¿verdad? Pero el último fueron 23 años en el mismo noticiario. Entonces, sí, claro, se echa de menos, pero se sigue adelante. Y hay planes para Lisette con la televisión. Ana, en este contexto de hoy día, yo creo que no podemos hacer planes ni siquiera para mañana. Estoy siendo extremista. No, siempre abierta a cualquier posibilidad, pero no, yo estoy ahora mismo concentrada en desarrollar todo aquello que yo ralenticé por estar asumiendo una responsabilidad que fue una gran oportunidad también de servicio y de crecimiento en el área de la comunicación institucional. Y entonces estoy entregada ahora a retomar todo eso. De hecho, comencé en diciembre, como me lo había propuesto, un podcast que hacía mucho tiempo quería finalmente lanzar al aire sobre temas de comunicación y crecimiento personal. Y retomando el escribir, no voy a decir que es un libro porque sería muy ambicioso, pero yo le llamo un manual de comunicación. Quiero concluirlo. Y entre otras cositas, pero siempre pensando en las plataformas digitales. Yo creo que hay que sacarle mucho partido a eso, sobre todo mientras no veamos a mediano o largo plazo el horizonte despejado a propósito de pandemia y de toda esta situación local y mundial. Qué chulo. Cuando ese libro esté listo, no dudes en avisarnos, por favor. Así será. Muchas gracias, Ana. Así será. Lisette, estamos, como tú bien acabas de introducir ya el tema de la pandemia. Estamos en medio de una pandemia que ha azotado el mundo, que ha arrodillado grandes potencias. Yes. ¿Qué opinión tienes tú como ciudadana, comunicadora, en fin, de todas las medidas que ha estado tomando nuestro gobierno, nuestro presidente Luis Abinader en torno a esto de la pandemia y la seguridad del pueblo dominicano? Creo que son intentos reconocibles para tratar de reducir los riesgos de contaminación, pero si cada uno de nosotros como ciudadanos no asumimos la responsabilidad de respetar esas medidas, de cuidarnos, incluso dentro de nuestro ámbito íntimo, laboral, en el hogar, van a servir de muy poco. Porque, por ejemplo, el toque de queda, que tiene muy buena intención, yo creo que no es tan efectivo
porque a cualquier hora del día, en condiciones normales y en pandemia, se producen las reuniones de personas que no conviven y lo hacen sin mascarilla y se pegan unos con otros. Entonces, a eso voy. La responsabilidad es individual, pero obviamente tiene que estar acompañado de medidas desde el gobierno del estado para tratar de encarrilarnos. Pero es que hay una dosis mayor en cada uno de nosotros. Entonces, mira, hace un par de semanas, un domingo, salí, hasta me llevé mis perros hacia la zona colonial en el vehículo con la intención de detenerme en algún punto y pasear con ellos. Yo no pude hacerlo, Ana, porque por cada calle, por cada esquina por la que circulé, había un conglomerado de gente como si nada estuviera sucediendo, sin mascarilla, pegados unos con otros, bebiendo, comiendo, saltando y brincando. Entonces, yo tuve que regresar a mi casa con dolor de mi alma, no porque no pude dar el paseo, sino pensando que mientras algunos nos cuidamos y nos recluimos, hay otros que nos siguen exponiendo. Entonces estamos alargando la luz que tenemos que ver al final del túnel. Pienso. Es así, ¿no? Y lo más lamentable es que la gran sociedad entiende que las medidas que anuncia el gobierno es para hacerle daño a ellos. Eso le hace más daño a ellos que el mismo COVID. Bueno. De verdad debemos adquirir conciencia. Sí, definitivamente. Lisette, ya estamos finalizando y me gustaría que las personas que están mirando la entrevista ahora conozcan un poco de qué hace Lisette para divertirse, cuáles cosas hace para botar el golpe, cuáles son tus hobbies. En condiciones normales yo iba mucho al cine. Ya se me olvidó hasta dónde quedan. Pero me gustan mucho las series, sobre todo las series de criminales. Sí, claro, imagínate. Y otras plataformas también, series de investigación, me encantan. Yo leo mucho, escribo, pues esencialmente ahora mismo eso es lo que hago. Pero antes, en condiciones normales, la playa, viajar, ir al cine, como te dije, o salir a disfrutar en un restaurante con mi familia, o reunirme con mis amigas, una vez más que otra. Yo creo mucho en el valor del aquí y del ahora, porque el tiempo es lo único que es implacable. No podemos decirle al tiempo, detente, que voy a hacer esto, pero no quiero envejecer o perderme esta oportunidad y regreso ahora. El tiempo sigue corriendo y cada minuto que uno pierde o que deja de utilizar para realizar un proyecto, para disfrutar simplemente un atardecer, un amanecer, una conversación, un buen café, un buen vino, es tiempo que perdemos y en realidad la vida es muy corta como para desperdiciarla. Exacto. Entonces yo trato de tener siempre mi tiempo ocupado y he aprendido, yo vivo sola hace unos años porque mi hijo menor se casó hace 5 años, vivo con mis perros. Y he aprendido a amar mi tiempo, a amarme, a disfrutar mi espacio, lo que hago y lo que me apasiona. Entonces, le faltan horas al día para yo hacer todo lo que quiero y soy una mujer extraordinariamente feliz porque no he hecho en falta nada, como no sea obviamente mi familia. Pero lo que quiero decir es que aprendí a fluir con la vida. Sigo aprendiendo a fluir con la vida. Y entonces trato de llenar mi tiempo con todas esas cosas. Pinto a veces sobre tela, dibujo, he hecho cursos distintos, todos relacionados con el arte. A mí todo eso me gusta. Entonces siempre tengo algo que hacer. Qué bello, qué bello. De verdad me encanta. Sí, creo que la vida es ahora, Ana, no mañana. La vida es ahora. Y lo que pasó ayer ya pasó y no podemos ni siquiera cambiarlo. Entonces, tenemos que hacer más conciencia. De hecho, el capítulo o el episodio del podcast que publiqué justo en el día en que estamos haciendo este programa se refiere al aquí y al ahora a partir de la filosofía Zen, que surgió en el siglo I antes de Cristo, imagínate tú, y donde nos enseña
justamente el por qué debemos concentrarnos en lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, tú y yo estamos conversando y yo me estoy disfrutando de esta conversación. Yo no estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando terminemos. De eso me voy a ocupar cuando acabemos. Mientras tanto, me estoy gozando conversar contigo, que me parece es una mujer extraordinariamente interesante. Y esta es una oportunidad irrepetible. Entonces, ¿cómo voy a desperdiciarla con mi cuerpo aquí frente a ti y la mente en otra cosa, en lo que tengo que hacer mañana o ahorita? No. Entonces, les invito de verdad a tratar de practicar eso aquí ahora, porque todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos preocupaciones, unos más, otros menos, eh, pero logramos nada o logramos muy poco si estando aquí tengo la mente en varias cosas, porque ni estoy resolviendo esas cosas ni me estoy disfrutando este instante. Bueno, señores, con este consejo que nos ha dado Lisette, que a mí me ha servido bastante también, Ay, qué bueno. el aquí y ahora, sí, porque a veces uno definitivamente se le escapan ciertas cosas Sí, y eso estresa mucho, déjame decir. obvio, obvio, pero por eso uno anda más ligero si trata de concentrarse en este momento y ya después lo que sigue. Sí, sí. Vamos, Lisette, ¿cómo consiguen el podcast la gente? ¿Cómo te consiguen? Se llama De Ida y Vuelta con Lisette Selman. Lo puede buscar por el nombre en Spotify o en Anchor y en otras plataformas. Si lo buscan en mis redes, ahí lo van a encontrar. Me harían un honor si lo escuchan y obviamente si me retroalimentan en función de si les gusta, no les gusta o qué les gustaría que tratara dentro del contenido. En mi página web también lo pueden encontrar el enlace. Mi página web es liselman.com y por ahí también. O sea que ojalá les invito a que lo escuchen, a que lo consuman y que me dejen saber. Excelente, vamos todos a escucharlo, a analizarlo y a aprender de ese contenido. Lisette, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo valioso para participar con nosotros aquí en Acércate Más, un espacio que definitivamente está creado para eso, para vincularnos un poco más en una perspectiva diferente con personas que queremos y admiramos. Definitivamente estoy muy honrada de haber conversado contigo en esta noche. El honor ha sido todo mío y el placer también, Ana. Así que muchas gracias por pensar en mí como una de tus invitadas. Me lo he gozado a tope. Mucho éxito. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Amigos y amigas, gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista, en esta entrega. Feliz noche, pásenla bien todos y nos vemos el próximo fin de semana si Papá Dios así lo permite. Bendiciones.